Jóvenes, buenas noches. Vamos a tratar de que entren a la sesión en línea única y exclusivamente con su correo institucional de PC Puma. La invitación que se les mandó fue a su correo de PC Puma. Por ese canal deben de participar. Así que todos los que están aquí, que son casi un montón, ¿me explico? No sé de qué están haciendo. Por ejemplo, Castillo está bien, Esparce está bien, pero este, hay otros que no. Está, por ejemplo, Ramírez, Serafín, Susana, Alejandro Callejas, Guzmán García, Isabela Rojas, Jade Paredes, Mares Rosas, Osmar Calef, Rangel Tello, Esparza González. Así que por favor, sálganse y vuelvan a entrar con su correo de PC Puma, su correo institucional. Sálganse y vuelvan a entrar, yo los autorizo. Esparza, salir y entrar de nuevo con el correo PC Puma. Lo mismo Uriel Vega, lo mismo Alexis Trujillo, Rangel Tello, salir y entrar con PC Puma. Este, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Entonces háganme ese favor.
Son las 8:07, faltan 3 minutitos. Vamos a esperar, por favor. Camacho Paredes, favor de entrar con su correo institucional de PC Puma, por favor. Aranda Rebollar, favor de entrar con su correo de PC Puma. Leonardo Popoca, favor de entrar con su correo PC Puma. Un momentito, ya nos pasamos 2 minutos, pero estoy tratando de corregir. Apenas van 25, somos 35, faltan 10.
Vamos a esperar un minuto más, 8:15. 5 minutos más de chance, 8:15. A ver si, porque si no, se van a perder la entrada, otros compañeros. Son las 8:15, así que, vamos a, 27, faltan 8. Bueno, pues ya ahí le dejamos. Buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar esta clase en línea. Si vuelve a ocurrir otra clase en línea, recuerden, por favor, hay que entrar con su correo institucional. ¿Cuál es? El de PC Puma. ¿Cómo se identifica? Pues primero va el año, después ACT y después con mayúsculas van los apellidos y el nombre. Algunos han hecho modificaciones y están entrando con minúsculas. Eso está mal. Un ejemplo es Matías Sánchez José David. Otro es Mare Rosas Fernando. Otro es Lozano. Otro es Mares. Otro es Matías. O sea, no están entrando con su correo institucional de manera correcta. Otro es Vega Solís, otro es Ruiz Pérez. Es el año, ACT y después mayúsculas compactas, apellidos y nombres. En esta ocasión se los voy a permitir, pero todos tienen que entrar con su correo institucional. Repito, Ruiz Pérez lo tendrá que modificar. Vega Solís lo tendrá que modificar. Mares lo tendrá que modificar. Lozano Piña lo tendrá que modificar. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Entonces ténganlo pues presente. Así que esta va a ser la primera, por las razones que ya les mandé en el correo de invitación a participar en esta clase en línea. Como no sabemos cómo se va a desempeñar el problema, sea en la siguiente semana o sea en el futuro, la liga que les mandé es recurrente, sea cuando sea la necesidad. Ustedes deben de tener ese correo para entrar ¿cómo se llama? A la clase en línea. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o quiera hacer una pregunta? Bien, entonces vamos a seguir con nuestra clase. Entonces, terminamos la clase pasada viendo las pólizas que ustedes habían conseguido y bajado del internet o de la web y que comparamos contra algunos artículos de
la ley sobre el contrato de seguro. Es lo que está aquí con el 4.3. Eso fue lo que hicimos. Cuando entremos a la siguiente unidad, que es el seguro de vida, vamos a volver a ello, pero ya desde otro punto de vista. Así que, ¿qué nos falta ahora? Entrar al apunte técnico sobre el contrato de seguro. Así que lo voy a abrir y lo voy a compartir. A ver si está. Aquí está. Y ya lo compartí para que lo tengan todos. No se pasó. Ahí no quedó otra más que. Ahí llegamos. Entonces, estamos viendo algunos aspectos jurídicos y este apunte técnico va a comentar, a tratar algunos puntos jurídicos. El primero es el contrato de seguro, explicar el concepto de contrato y el concepto de contrato de seguro. O sea, eso hay que tenerlo pues presente. Entonces, primera observación, contrato, o sea, cualquier tipo de contrato, ¿cómo se define? Es un pacto o convenio entre dos o más partes. En el seguro nada más hay dos partes, la aseguradora y el asegurado. O sea, pues contrato de seguro es una relación entre el asegurador y el asegurado. Desde un punto de vista legal, el asegurador se obliga mediante una prima a indemnizar el daño producido, el que sea. ¿Y qué va a pagar? Una suma asegurada. Esa es la indemnización, es la suma asegurada. Y así nos evitamos de comentar satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones. ¿Por qué razón? Porque el seguro de vida tiene otras formas que veremos en su momento. Por ejemplo, a veces la suma asegurada es una renta pagadera mensualmente. Esa es la suma asegurada. Entonces el genérico es suma asegurada, en lugar de estar dando el detalle, un capital es la suma asegurada. Pagar una renta, esa es la suma asegurada. Pagar una prestación convenida, esa es la suma asegurada. En la ley de instituciones de seguros también se mencionan a las sociedades mutualistas. Son aquellas que conforman a veces muchos sindicatos. Dicen, oye, vamos a darles algún beneficio de protección a nuestros sindicalizados. Por ejemplo, cuando se mueran, vamos a darles 2 meses de sueldo a su esposa o a sus hijos. Esa es una sociedad mutualista. Entonces, ahí la sociedad mutualista es el que crea una relación jurídica y social. Social porque lo está haciendo con sus sindicalizados y del aspecto jurídico del contrato. Entonces, lleva dos personalidades, doble condición, socio y tomador del seguro. Es una aclaración
Esto no es necesario que lo tengan presente como algo que deben de conocer y de estudiar para ¿cómo se llama? La materia. Principios básicos del contrato, así como alguna vez hablamos de el riesgo que tiene ciertos principios básicos de futuro, fortuito, incierto, etcétera, etcétera. Ahora el contrato tiene también sus principios básicos: consensual, bilateral, aleatorio, oneroso, de adhesión y de buena fe. Entonces, consensual el contrato es un documento donde se da el consentimiento de las dos partes. Por eso se llama consensual. Es bilateral porque son dos los que intervienen, aseguradora y asegurado. Es aleatorio porque ya dijimos futuro, fortuito e incierto, y se está buscando proteger contra una posibilidad de pérdida que puede que pase o puede que no pase. Es oneroso porque la teoría económica del riesgo dice: hay un riesgo que nos puede producir un daño. ¿Me quedo con él o lo transfiero? Si lo transfiero, ¿a dónde voy? A una aseguradora. ¿Y cuánto me va a costar? La prima. Eso es lo oneroso, ¿no? Hay un peso, hay una obligación, y está el asegurado pagar la prima y el asegurador pagar la suma asegurada. Es de adhesión. ¿Quién escribe las cláusulas? Pues las cláusulas las fija una de las partes. ¿Quién es? La aseguradora. Ya lo vimos que la toma del contrato, y del contrato la pasa, la transcribe y la coloca en las condiciones generales de la póliza, que es el contrato. Entonces, el asegurado, ¿qué es lo que hace? Se adhiere y acepta ese contrato. Pero, ¿se acuerdan que estaba el artículo 25? Aceptación del contrato. Se le dan 30 días para que se adhiera, para que lo acepte. Y entonces, si no está correcto, pues pide que se modifique. Si está correcto, pues ya lo acepta, se queda con el contrato y ya se adhirió. Es un contrato de adhesión. Y después, lo que ya conocen, que ya hablamos en algún apunte técnico anterior, la buena fe. ¿Y qué cosa es la buena fe? Pues nomás recordar que obliga a que las partes actúen con la máxima honradez. Que las partes actúen entre sí de la máxima honradez. Entonces, ¿por qué tiene importancia estar repitiendo la buena fe? Bueno, pues lo que se necesita es información total y clara. ¿Para qué? Pues primero, una información total y clara de la naturaleza del riesgo que se pretende asegurar, para que el asegurador lo niegue o lo acepte. Y entonces ya se aplica
la prima correcta. En cuanto al asegurador, ¿en qué está la buena fe? Pues que facilite al asegurado una información exacta de los términos en que se va a formalizar el contrato. Ya vimos en las condiciones de la póliza que ustedes recogieron, que por ejemplo hay algunas aseguradoras en la cláusula de carencia de restricciones que quita la ocupación y nomás deja viaje, género de vida del asegurado y en la otra, ¿no? Pero quita ocupación. ¿Y por qué tienen temor al quitar la ocupación? Por ejemplo, GNP lo explica perfectamente y dice de ocupación relacionada con los narcotraficantes. Él ahí quiere delimitar y otros no, otros lo dejan con toda tranquilidad, ¿no? Entonces, además de darle la información exacta, la segunda es redactar con claridad el clausulado de las pólizas. Están casi tomadas de la ley sobre el contrato de seguro. Y esa claridad la revisa la Comisión Nacional de Seguros. Y ya verán en la unidad que viene, cuando volvamos a ver la póliza, que hay una leyenda donde dice que ese documento, el que ustedes consiguieron, está autorizado por la Comisión Nacional de Seguros. ¿Por qué? Porque tiene la información exacta y porque está redactada con claridad. Entonces, vean cómo se va aplicando la buena fe. Elementos materiales del contrato son 4, ¿no? Son el riesgo y la prima, y después el siniestro y la indemnización. El riesgo ya lo vimos en la primera unidad. Hay un apunte técnico del riesgo, así que nos podíamos brincar esta parte y referirnos al riesgo, primer apunte técnico que tuvieron. Pero vamos a verlo. Y la segunda parte, el riesgo tiene relación directa con la prima. A mayor riesgo, mayor prima. A menor riesgo, menor prima. Por eso deben de tratarse juntos. Primero vamos a hablar del riesgo y la prima y después vamos a hablar, ya pagó la prima, esperamos a que ocurra el siniestro para que venga la reclamación y enseguida venga la indemnización. O sea, son 4 partes. Las primeras son riesgo y prima y la segunda parte, siniestro e indemnización. Entonces, ya lo vimos en la unidad temática anterior, ¿no? Las características que se recordarán: incierto, aleatorio, posible, lícito, contenido económico, futuro, fortuito e incierto, ¿no? Aquí está el incierto, pero aquí están esas partes, ¿no? El riesgo tiene primero acepciones, o sea, algunos conceptos. Después vienen de las acepciones darle valor al riesgo. Y el tercero, que el riesgo no permanece constante y puede
alterarse. Entonces, esas tres cosas vamos a ver sobre el riesgo. Entonces, primera acepción es interés asegurable, el segundo, el bien asegurado, y el tercero, el capital asegurado. Interés asegurable, ¿qué quiere decir? Pues el deseo sincero del asegurado que el siniestro no ocurra, porque puede perjudicarse su patrimonio. A eso se le llama interés por querer asegurarse. Yo me quiero asegurar porque si fallezco, hay un perjuicio para mi familia, mi esposa, mi viuda, o sea, mi viuda y mis huérfanos. Oye, yo quiero asegurar mi carro porque no quiero que me lo roben y perjudiquen mi patrimonio, pierda yo dinero. Oye, yo quiero asegurar mi casa contra robo. ¿Por qué razón? Porque tengo el interés de asegurarme para que no se vea perjudicado mi patrimonio. Entonces, hay un deseo sincero de que el siniestro no se produzca para que no se origine un perjuicio. Entonces, es importante que tengan presente este concepto de interés asegurable. Así que el objeto del contrato no es la cosa amenazada por el peligro, no es el robo del vehículo, no es mi fallecimiento, no es el incendio de mi casa, sino el interés del asegurado en que el daño no se produzca. Ese es el objeto del contrato. Términos jurídicos, no hay para atrás ni para adelante. Ese es el significado y ese es lo que nos tenemos que aprender. ¿Por qué es necesario el interés real, que es el objeto del seguro? Porque también se conoce como la necesidad del interés asegurable. O sea, realmente uno se asegura por el temor de que ocurra un evento temido. ¿Y por qué le tenemos miedo a que ocurra? Porque nos va a perjudicar económicamente. Ese es el interés asegurado. Ese es el objeto del contrato. Eso es el espíritu jurídico. Es el aspecto legal, ¿no? ¿Por qué razón? Porque dicen los abogados, si el asegurado no tiene un interés de protección, está jugando a la lotería. O sea, está buscando beneficios, y buscar beneficios por medio del seguro se llama fraude jurídicamente. Tiene que existir un contrato, pues es el papel llamado póliza, ¿no? Entonces ya vimos el primer punto, interés asegurable. Viene el segundo, el bien asegurado, es el objeto, ¿no? Es mi coche, es mi casa, es mi vida, ese es el objeto. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues darle un valor económico.
y es de donde sale el capital asegurado. Entonces, el capital asegurado es la suma asegurada. Así rapidito es la explicación. Y el capital asegurado es la cantidad máxima que el asegurador está obligado a pagar en caso de siniestro. Ni más ni menos. En el seguro de vida siempre es ni más ni menos. En daños, como estamos hablando de cosas, pues el carro a lo mejor nomás te roban alguna cosa, una parte, entonces hay un siniestro parcial. Entonces no te van a entregar todo el valor del automóvil, pero siempre hay que considerar que habiendo una pérdida total en vida y en daños, la suma asegurada es, o capital asegurado, es la cantidad máxima que el asegurador está obligado a pagar en caso de siniestro. Si alguien tiene alguna duda, me interrumpe, por favor. Ahora, ¿qué sigue? Pues, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es la apreciación del valor económico de una cosa? Y entonces hay valor convenido, hay valor de mercado, hay valor de nuevo y hay valor venal. Valor convenido o estimado, muy sencillo, aquí está con amarillo. Es el que de común acuerdo el asegurador y el asegurado lo preestablecen. O sea, entre los dos se ponen de acuerdo, entre los dos estiman el valor. Aquí está estima. Valor de mercado es el precio de adquirir un bien. Valor de adquisición también se llama. Es el valor real. ¿Cuánto vale mi carro en el mercado? Ah, pues es el valor que vale mi carro después de 5 años de viejito, ¿no? Porque estamos hablando de lo que vale en el mercado. Valor de nuevo es el precio de compra del objeto. Por ejemplo, un automóvil. El valor de nuevo es el que tiene en el momento en que está en el piso de la agencia y está comprando su carro. Pero apenas lo baja a la banqueta y lo pone en la calle, ya pierde su valor de nuevo. Y entonces ya baja al valor de mercado. Y generalmente por bajarlo del piso de la agencia a la calle, se pierden entre 10,000 o 20,000 o 30,000 pesos. O sea, es diferente el valor convenido, el valor de mercado, el valor de nuevo. Y valor venal es el valor que tenía exactamente el bien en el momento inmediatamente anterior a la producción del siniestro. Entonces son definiciones, hay que aprenderlas. Algunas son lógicas, ¿no? El valor de mercado, el valor convenido, el valor de nuevo, pero este valor venal, pues no lo conocíamos, casi todos no lo conocíamos, ¿no? Después viene alteración del riesgo. Ya dijimos que hay la carencia de restricciones en la póliza de vida. ¿Por qué? Porque el riesgo de fallecimiento se puede alterar por viajes, género de vida del asegurado, ¿cómo se llama?
ocupación y me falta una, ¿no? Entonces puede haber agravación y puede haber disminución. Si hay agravación, se le avisa al asegurador y puede que aplique un recargo de la prima, o puede que diga, está bien, me has avisado, hay una agravación, pero yo pienso que no influye tanto como para hacerte un recargo adicional a la prima. Y la otra es disminución. Avísale y hacer inferior la peligrosidad a menor riesgo, menor prima. Ahí sí es a chaleco. En el otro es potestativo de la aseguradora cobrarte una prima de más o no cobrártela. Pero cuando disminuye y es a favor del asegurado, a chaleco tiene que cobrarse una prima menor. Dudas, preguntas, por favor, la pueden hacer. Entonces ya vimos la primera parte. Ya vimos la primera parte que es el riesgo. Vamos a ver la segunda parte que es la prima. Primero, el concepto es una aportación económica que la paga ¿quién? El asegurado. ¿Y se la paga quién? A la aseguradora. ¿Por qué razón? Porque es una contraprestación a la cobertura del riesgo que la aseguradora está tomando. O sea, es explicar, son palabras técnicas, pero ustedes lo deben de leer y lo deben de resumir para repetirlo con sus propias palabras. Yo les subrayo aquí esta parte para que lo tengan presente, ¿no? Prima también es equivalente a cuota. Generalmente cuota se maneja en daños. Son análogos. Así que ténganlo presente. Elementos técnicos. En el apunte de riesgo, que fue la primera unidad, ya dimos un ejemplo de elemento técnico para el cálculo de la prima de fallecimiento de un seguro de vida para una persona que tenía, no me acuerdo si 53 años, alguna cosa así. Entonces, ¿de dónde vamos a tomar la información? En el seguro de vida de la tabla de mortalidad. Así que hago referencia a ese ejemplo porque en el seguro de cosas, en el seguro de daños o en el seguro patrimonial, los tres nombres son lo mismo, pues el cálculo actuarial, ¿no? Está basado en el cálculo de la probabilidad media teórica. ¿Y qué cosa es? La probabilidad media teórica es el costo del valor esperado de las obligaciones que se derivan del riesgo asegurado. Entonces, aquí la fórmula que tenemos es frecuencia, ¿no? Por severidad entre distribuido entre la totalidad de las unidades aseguradas.
Esa es la fórmula que vamos a explicar. Esa es una probabilidad. Otra fórmula que es igual a esta y que es la teórica, ¿no? Son los riesgos ocurridos entre los riesgos igualmente posibles. ¿Quiénes son los riesgos igualmente posibles de tener un siniestro? Pues la totalidad de los expuestos al riesgo. A esto ya va a aparecer otra letra. O vamos a hacerlo como lo acabo de decir, creo que queda más claro. Es la totalidad de los expuestos. Qué feo. La totalidad de los expuestos al riesgo. Entonces, repito, ¿cómo se calcula una prima de riesgo? Aquí es una prima de riesgo. Vamos a entrar a los números, pero la teoría dice que es la frecuencia es el número de siniestros que ocurren, multiplicado por, aquí esto hay que hacer, es que qué difícil es escribir con esto. Entonces es una X de multiplicar por la severidad y dividida entre la totalidad de los expuestos al riesgo. Y eso es igual a los riesgos ocurridos, ¿no? Entre los riesgos igualmente posibles. Aquí no sé cómo poner igualmente posible. Pues vamos a poner nomás RP para que no haya bronca. Y vamos a hacer la explicación aquí con él. Dice que hay 500,000 automóviles de un determinado tipo. Pues esos son la totalidad de los automóviles que van a estar expuestos al riesgo de que tengan algún siniestro, que choquen, que lo roben, ¿no? Entonces, es la totalidad. Por eso 500 lo vamos a poner en el denominador. Es la totalidad de los expuestos al riesgo. Qué lata, ¿cómo soy? Entonces, el 500 automóviles de un determinado tipo es la totalidad que están expuestos al riesgo de tener un determinado siniestro. Después viene 60,000 de esos vehículos van a tener un siniestro, o lo roban, o chocan, o les cae un rayo, o sea, cualquier daño. ¿Qué cosas son 60,000? Pues es la frecuencia, es el número de siniestros que ocurren. Entonces, estos 60,000 van para... Ay, ay.
Ahora, ¿cómo lo muevo? Entonces, esos 60,000 es el número de automóviles que van a ocurrir. Y en promedio, el costo de cada daño de uno de ellos son 20,000 pesos. Pues entonces la frecuencia por la severidad, ¿no? Nos va a dar todos los riesgos ocurridos en número y en pesos. Frecuencia por severidad. Aquí está muy separado esta S. Frecuencia por severidad. No vayan a pensar que es un 5. Frecuencia por severidad y abajo total de expuestos al riesgo, que es lo mismo todos los riesgos ocurridos. ¿Cuáles fueron todos los riesgos ocurridos? Los 60,000 carros dañados por lo que costó cada evento. Entonces, todos los riesgos ocurridos que va a tener que pagar la aseguradora. Y abajo va la totalidad de expuestos al riesgo. ¿Qué quiere decir? Son los riesgos igualmente posibles. Entonces, esta severidad de 20,000 va también en el numerador. Entonces, lo repito. ¿Cómo calculamos la probabilidad mediatórica? Pues tenemos que recordar el principio de probabilidad. El principio de probabilidad es los casos ocurridos o riesgos ocurridos entre los riesgos igualmente posibles. Esta es la definición matemática de probabilidad y se supone que ya se los han de haber dado cuando estaban ustedes en el bachillerato. Esta es la probabilidad media teórica, ¿no? Casos ocurridos entre casos igualmente posibles. Y aquí para el caso, ¿cuáles son los riesgos ocurridos? Pues van a ser el número de siniestros por la severidad en pesos de lo que costó cada siniestro. Entonces, el número de frecuencia, 60,000, el costo de cada uno de ellos, 20,000. Entonces, lo tenemos que multiplicar y lo vamos a tener que dividir entre la totalidad de expuestos al riesgo. Es así de sencillo. Y claro, este es un ejemplo, pues oye, muy facilito, pero para eso van a estudiar 2 años de cálculo actuarial para el seguro de daños y el seguro de accidentes y enfermedad. Entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Entonces, la prima pues es una proporción y debe tener 3 características. El costo esperado del daño es la severidad. Acá está arriba. Costo esperado del daño. La probabilidad del siniestro es la frecuencia. Y finalmente, la duración del seguro. La duración del seguro siempre es 1 año. O sea, toda la cobertura de los seguros son a 1 año.
Todos, 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 todos. Y la prima es anual. Entonces aquí están viendo, estamos calculando la probabilidad media teórica para 500 automóviles de un determinado tipo y se encuentra que en el transcurso de un año se espera que 60,000 de ellos, ¿no?, tengan un siniestro. Y en promedio el costo del daño que sufren es de un importe de 20,000 cada uno. Por eso se multiplica los 60,000 cada uno por 20,000. Y se va a dividir entre qué? En la totalidad de los expuestos al mismo riesgo. Y que la probabilidad matemática original de la prepa era, ¿no?, los riesgos igualmente posibles. Es todos, ¿no? Todos los automóviles. ¿Preguntas, dudas? Bueno, ahora dice que la cuota se mide en porcentaje. Entonces, este es para daños. Las cuotas de daños se dan en porcentaje y las de vida se dan en un tanto por mil. Entonces, por ejemplo, se dice la vida, la prima de vida de un seguro para una persona de 60 años, a lo mejor es 38 por mil. ¿Por mil de qué? Por mil de suma asegurada. Y en daños el porcentaje es el 5%. ¿De qué? Pues del valor de la cosa asegurada. Se multiplica la cuota por la suma asegurada para encontrar la prima a pagar. ¿Dudas, preguntas? Esto nos está valiendo como pizarra. Y aquí está un ejemplo, ¿no? Si tenemos que una cuota, una prima es del 5%, estamos hablando de daños. Y el valor asegurado, la casa vale 1,200,000 pesos. Multiplico el 5% de 1,200,000 y me da como prima de 60,000 pesos. ¿Cómo se llama esta prima que calculamos? Prima de riesgo, porque lo que estamos cobrando es lo que nos va a alcanzar para pagar los siniestros. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues esta prima que nos van a pagar los 500,000 pesos, despejando, o sea, el que está dividiendo pasa multiplicando. Esta cantidad que estamos cobrando va a ser igual y suficiente para que yo pueda pagar los 60,000 siniestros de a 20,000 pesos cada uno. Por eso se llama prima de riesgo. Nada más ahí estamos valuando los siniestros. Estamos tratando de cobrar lo que esperamos va a ocurrir de acuerdo con la información que tenemos. Pero además hay que cobrarle al asegurado los recargos, porque tenemos que pagar gastos de administración, tenemos que pagar gastos de producción, tenemos que pagar la redistribución de riesgos y también recargo para desviaciones estadísticas y sobre todo margen de utilidad. Entonces a esa prima se le agregan algo
para la cobranza de primas, algo para el área de pago de siniestros. Aquí le ponen tramitación de siniestros, el sueldo del personal, todo en el etcétera, entran todos los gastos de un negocio. Por ejemplo, la renta del edificio, la luz, la papelería, el teléfono, la computadora, los escritorios, los coches de los funcionarios, las horas extras, todo eso se llama gasto de administración. Entonces, ustedes van a aprender en cálculo actuarial cómo se calcula ese gasto de administración. O sea, se van a juntar todos los gastos, se van a promediar y se va a encontrar un porcentaje relacionado con las primas cobradas. Entonces yo tengo todos estos gastos y todos estos gastos, ¿qué porcentaje son de todo el ingreso de primas que he tenido? Ah, pues ya tengo ahí un factorcito que le voy a agregar como recargo a la prima pura de riesgo. Pero me falta. Tengo que hacer lo mismo con los gastos de producción, que es todo lo que le entregamos de comisiones a los agentes. Después tengo que agregarle algo también por el reaseguro y el coaseguro. Algo también para desviaciones y margen de utilidad. Entonces, después de esta prima, la número 1, más los recargos que son estos, llegamos a la prima comercial, que es la número 2. Y después de que a la prima pura le damos los recargos, le llamamos prima comercial, vamos a llegar a la prima total a cobrar al asegurado, agregándole otra serie de gravámenes, como por ejemplo los impuestos y otros accesorios. Otro accesorio pudiera ser el costo que le llaman derecho de póliza, lo que vale el documento impreso que ustedes recogieron. Ustedes tienen el documento impreso, pero las aseguradoras las tienen ahorita, según los sistemas, en papel. Va a llegar el momento en que va a ser todo digital y eso va a traer una reducción en los recargos que se le va dando a los asegurados. O sea, si va a ser digital, pues ya le vamos a quitar la parte de lo que es la carga de accesorios, que es el derecho de póliza. Ese es decirles un ejemplo, ¿no? Entonces, ya tenemos prima pura, prima comercial y prima total. Cada uno tiene sus asegúnes y su recargo. Haciendo el resumen de 1, 2 y 3, primero tenemos la prima neta o prima pura, que es el precio teórico medio, ¿no? Después vienen los recargos de administración, producción, compensación, redistribución, ¿no? Y finalmente, los impuestos y aquellas cosas adicionales. Entonces, aspecto técnico, este comentario tiene que ver con el aspecto técnico, el aspecto matemático, el aspecto actuarial que ustedes van a estudiar
posteriormente cuando vean el cálculo actuarial. Entonces estamos viendo elementos técnicos, cómo se calcula la probabilidad media tórica, frecuencia por severidad, entre la totalidad de los expuestos al mismo riesgo. Lo que en sencillo se llama riesgos ocurridos entre riesgos igualmente posibles. La duración de todas las primas son anuales y generalmente la cuota es un porcentaje para daños o un tanto por mil en el seguro de vida. ¿Cómo se pone porcentaje? Pues cerito, diagonal, cerito. Ese es porcentaje. ¿Y cómo se pone por millar? Cerito, diagonal, y después dos ceritos. Esa es la representación de un tanto por millar. Entonces ya tenemos prima de riesgo, es la prima pura, se hacen los recargos, pasamos a prima comercial, se le agregan impuestos y accesorios y llegamos a la prima total. Prima pura, prima comercial, prima total. Y aquí está el resumen, el proceso explicado anteriormente. Clases de primas. Ahí sí hay bastante. Hay, según su valoración, según el reaseguro, según la parte económica contable, según el cálculo y forma de pago, por su relación con el riesgo, por su estabilidad económica, o sea, en el monto que pagas, viendo la anualidad, o sea, en referencia a la anualidad, imputación dentro del negocio de un ejercicio económico, ¿no? Y otras clases de primas. Entonces, hasta ahí hay las diferentes primas que se pueden tener. Entonces, vamos a empezar a hablar con la primera. La valoración de la prima. Pues ya vimos prima pura, prima comercial o de tarifa y prima total. O sea, es lo que acabamos de explicar aquí atrás. La 1, la 2 y la 3. O sea, aquí ya la tienen. La prima puro de riesgo es la unidad más simple y básica del concepto de prima. No tiene ningún recargo, sin tener en cuenta sus gastos de gestión y otros conceptos. Prima comercial, pues ya le agregamos los gastos de gestión, de administración, comerciales, gastos de cobranza, de liquidación de siniestros, coeficiente de seguridad, ganancia comercial. Y allá le agregamos, le recargamos otros porcentajes que son necesarios para el negocio. Y finalmente, a la prima comercial le agregamos los impuestos y el recargo. Eso es lo que vimos anteriormente. De acuerdo con el reaseguro, pues ya lo explicamos en las clases pasadas, si le vamos a mandar al reasegurador una suma asegurada, pues va acompañada de una prima cedida al reasegurador. Le cedemos al reasegurador, ¿no? Entonces, es la parte cedida a los reaseguradores. O sea, no tiene mayor prima retenida, es la prima total del seguro menos la prima cedida.
Yo tengo toda la suma asegurada, retengo y el excedente se lo mando. Entonces, tengo mi prima, le quito mi prima, ¿no? A la prima emitida, a la prima del seguro que me pagó el asegurado, le quito la prima cedida y me va a quedar la prima retenida. Eso solamente ocurre en el reaseguro de tipo proporcional. Hay que subrayar. Después viene la parte económico-contable, prima emitida. Cuando nace una póliza, sale un recibo. Entonces, la prima que aparece en el recibo en los seguros de daños se llama prima emitida. Y puede haber prima emitida anulada. Un seguro de carro se lo venden a Peña y Peña ya dice, no, ya no lo necesito, ya vendí el carro. Pues entonces tenían un registro contable que decía prima emitida de la póliza de Peña de autos. Pero ahora hay que darla de baja porque Peña ya no lo compró, entonces van a tener que poner prima emitida de Peña anulada. Entonces puede ser prima emitida anulada. O Peña sí paga el seguro, entonces va a ser prima emitida cobrada. O puede ser la prima emitida, pero todavía no se cobra, todavía no la pagan. Pues entonces va a ser prima emitida pendiente. O sea, son nombres que ocurren dentro de la operación de los seguros. Todo queda perfectamente registrada. Yo le pongo más palabras, pero así es como se va dando, ¿no? Y pues prima neta emitida. A esta prima hay que quitarle algo, por eso se llama prima neta. Le han quitado algo y ese algo puede ser deducidos los impuestos, lo que se anuló o las devoluciones que se hicieron. Entonces, prima neta emitida menos impuestos. Ese es un ejemplo. Prima neta emitida. ¿Qué otra cosa le podemos quitar? Pues los que no pagaron. Acá se llamaba prima emitida anulada, pero queremos la prima neta emitida. Entonces, voy a hacer lo que me quede, quitándoles impuestos, quitándole anulaciones y devoluciones. Todos aquellos riesgos cuyo hubo disminución en el riesgo y por haber disminución en el riesgo, le tuvimos que cobrar menos. Entonces se llama devoluciones. ¿Por qué? Porque ya teníamos emitida la prima, pero hay que ajustarla por haber disminuido el riesgo. Todo esto que es de daños lo van a volver a ver el siguiente año, cuando, el siguiente semestre, cuando ustedes estén en la parte de daños, ¿no? Después, cálculo y forma de pago. Pues hay la prima fraccionaria, que es la prima de corto plazo. Son las primas menores a un año. O prima fraccionada. Son pagos periódicos más reducidos, meses, trimestres, semestres. Prima anual, 12 meses. Prima única, se paga una sola vez, ¿no? Se satisface una sola vez y es propio de los seguros de vida, ¿no? Modalidad típica del seguro de vida, prima única. Después, en relación con el riesgo,
prima natural, va subiendo la edad, va subiendo la prima. O sea, hay un crecimiento normal. Se llama prima natural. Prima nivelada, la que desde el primer día que tiene el seguro paga una prima constante, una prima nivelada. Vamos a regresar a esto cuando les entregue la figura 1, porque cuando entremos al seguro de vida y veamos tipos de planes de seguro de vida y tipo de primas, vamos a explicar la prima natural y la prima nivelada, pero aquí se está adelantando un concepto y no se está entregando la figura 1. ¿Me explico? Entonces, prima nivelada es aquella que se mantiene constante durante toda la vida del seguro. Y finalmente, la prima de ahorro, ¿cuál es? Pues es a la prima nivelada le quitamos la prima natural o prima de riesgo. Lo que quede es la prima de ahorro. Es la que va quedando y con esa se va formando la reserva. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de valores garantizados, hablamos de la reserva que va quedando y es la prima de ahorro? Por la cuestión de su estabilidad económica puede ser variable, la que ni es creciente ni es nivelada, sino que es variable, sube, baja, sube, baja. Entonces, así como lo escribí yo, así lo pueden decir ustedes, ¿no? Siempre tiene un valor distinto. Es una forma de decirlo. Respecto a la anualidad, prima anticipada, se usa principalmente en el seguro de vida. El asegurado paga anticipadamente varios ejercicios. Eso es lo que es una prima anticipada. Entonces, principalmente en el seguro de vida, ¿no? De trancazo de una sola vez, adelanta varios pagos. Entonces, está pagando anticipadamente. Después, ya viendo qué parte de la prima se va utilizando. La que se utiliza se llama prima devengada. ¿Para qué se utiliza? Pues para pagar siniestros. Entonces, de toda prima que se va pagando, se va tomando una parte cada mes para ir pagando los siniestros. Entonces, prima devengada es la porción de prima, ¿no?, que se ha utilizado durante el tiempo transcurrido para pagar la cobertura de riesgo. Aquí tenemos el año. Nos pagaron una prima por un año. Ha transcurrido 6 meses. De la prima anual, ¿cuántos meses hemos utilizado? Pues 6 meses nada más. Entonces, la prima devengada va a ser de 6 meses. ¿De cuánto es 6 meses de un año? La mitad, el 50%. Entonces, la prima devengada del ejemplo que les estoy dando es del 50%.
Aquí está el ejemplo. Si, por ejemplo, una póliza empieza el 1 de enero y llega al 30 de junio, son 6 meses, la prima de vengada será de la mitad del año, la mitad de la prima, y como lo representamos, la prima de vengada será del 50%. Y lo mismo, lo que no se ocupó, lo que queda para pagar los siniestros futuros, se llama prima no de vengada. Vamos apenas a empezar a correr el riesgo y a pagar siniestros, ¿no? Otras clases de primas, prima de depósito es entrega anticipadamente a cuenta de la que resulte una vez conocida la prima definitiva. Hay asegurados que con la solicitud mandan dinero, pues todavía ni siquiera saben si se va a aceptar o no se va a aceptar, pero ellos ya anticiparon un envío. Entonces, ¿en qué cuenta contable lo van a poner los contadores? Ah, pues en primas en depósito. Entonces, hace su nombre de prima de depósito, que es un anticipo a cuenta de la que resulte una vez conocida la prima definitiva. Después viene prima de reaseguro. Pues bueno, la que le pagaron al reasegurador, ¿no? El asegurador paga al reasegurador, pues una prima por el riesgo que le cediste. Todos estos conceptos de prima, pues así es como van a aparecer en la contabilidad y más que todo en el catálogo unificado de cuentas contables. Ustedes con el tiempo van a tener que conocer y aplicar todos estos conceptos de primas, de clases de primas, lo van a tener que aplicar con el transcurso del tiempo porque o lo usan dentro de la técnica actuarial o la usan con la contabilidad, las cuentas contables. Entonces, estas, por ejemplo, en relación con su valoración son técnicas, en relación con el reaseguro son técnicas y contables, estas de prima emitida, de económico, son contables, estos de forma de pago son contables, estas de riesgo, prima natural, prima nivelada, actuariales, ¿no? Prima variable, actuariales, anualidad, prima anticipada, es contable, prima de vengada contable, clases de prima, prima de depósito contable, prima de reaseguro contable, pero lo van a ver en su momento. Ahorita nada más hemos visto y hablado de dos conceptos, riesgo y prima, ¿no? Que era la primera parte de lo que es esta unidad temática que se llaman los elementos materiales del contrato de seguro, riesgo y prima. Y ya lo vimos completo. La próxima clase vamos a ver siniestro, o sea, cuando ocurre el evento temido, y entonces al ocurrir el siniestro se reclama, ¿qué cosa? La indemnización. ¿Y qué cosa es? El pago de la suma asegurada. Entonces ya vimos ahorita en esta clase el riesgo y la prima. Para la clase que viene veremos
el siniestro y la indemnización. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces ya vimos el riesgo aquí, ¿no? El riesgo, y debe de venir por acá la prima. Ya lo vimos. ¿Qué nos va a faltar para la siguiente clase? Pues vamos a tener que ver, ¿no? El siniestro, aquí lo tenemos, y del siniestro hay mucha información que ver, la indemnización y todo lo conducente, ¿no? O sea, todavía falta material. Así que dudas y preguntas sobre lo que he explicado. No, profe, ninguna. Bueno, entonces ya son las 9:30, así que damos por terminada la clase y primero Dios, nos vemos el próximo lunes. Así que pásenla bonito, buenas noches y yo ya voy a pausar la grabación.